Bien amigos, continuamos aquí en TV Perú Noticias, son las 4 de la tarde ya con 23 minutos, vamos a hablar un poco sobre la reconstrucción con cambios, ¿no? Muchos piensan que solamente está focalizada en el norte del país debido a que en el 2017 se presentó este niño costero que afectó Piura, Tumbes, en fin, una serie de regiones en la parte norte del Perú, ¿no? Pero no es del todo cierto, está implementándose en 13 regiones de nuestro país, incluso algunas que se encuentran en el centro del Perú, como son Ayacucho y Huancavelica. Para ello vamos a conversar con César Tapia, que es el gerente de control de servicios públicos básicos de la Contraloría. ¿Cómo está, don César? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, queríamos conocer un poco del trabajo que realizan ustedes, porque es valioso además para que la gente sepa que ahora hay un cambio total en términos de inversión y de la labor que se cumple para justamente la reconstrucción que se quiere, ¿no? Y ustedes son una valiosa pieza ahí para que se realicen los trabajos de una manera legal y sin corrupción, además, ¿no? Correcto. Sí, digamos, a raíz del fenómeno del niño costero, la Contraloría comienza a implementar una nueva herramienta de control que se llama la del control concurrente, sobre la filosofía de central que es más productivo acompañar en la misma gestión de los proyectos durante la ejecución y lanzar las alertas correspondientes cuando se encuentra y ayudar a la gestión de las entidades a ver cómo se pueden solucionar esos problemas. Ya. Tal es así que, por ejemplo, ahora nos vamos al tercer operativo. Pero hubo un primer operativo ya allá por mayo del 2018, un segundo operativo en octubre del 2018 y este es el tercer operativo porque está establecido en la norma que hagamos 2 operativos por año en la reconstrucción siempre. Ajá. El propósito de los operativos es, como digo, ver primero cuál es el estado de las obras o de los proyectos. Y identificamos, por ejemplo, aquellos proyectos que ya han recibido transferencias de recursos, que pueden estar en etapas iniciales de estudio, estudios de preinversión, expedientes técnicos, y aquellos que propiamente dicho ya han pasado a ejecución de obras. ¿Hay algunos que incluso no se han hecho nada absolutamente? Existe algunos que todavía no se han iniciado, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, un dato importante es de ver que hasta el anterior operativo, el avance en cuanto a la ejecución de los presupuestos era de lo que ya se tenía aprobado 25%. Pero si ahora tomamos hasta el último registro que tenemos de hace 2 días con el CHEAF, la ejecución de esos 25.000 millones, estamos hablando que tenemos un gasto comprometido de un 20%, o sea, todavía se requiere una intensidad más fuerte de parte de las entidades para... El ideal era poderlo terminar el 2020, claro, con esos 25.000 millones que están previstos. Pero todavía se requiere una intensidad de parte de las entidades de acelerar el ritmo, de fortalecerse. Hay que fortalecer con recursos humanos, hay que fortalecer con los mismos procedimientos. ¿Ahí encuentran los problemas, las dificultades? Sí, en cierta parte es la forma como desarrollan sus actividades, que todas las entidades tienen una dinámica, tienen una velocidad, tienen un ritmo, tienen una cantidad de recursos humanos con que trabaja, pero eso en muchos casos requiere fortalecer. Por ejemplo, le digo que de los 25.000 millones, un 80% prácticamente está ubicado en 4 departamentos, que son los más críticos. Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash. Entonces, hay 80% de la energía que tiene que estar en esos departamentos y por lo tanto... Bueno, eso además donde hubo más daños, ¿no? Sí. Claro. Y de ahí, por ejemplo, Piura es el que más daño definitivamente tiene y donde hay que fortalecer a sus gobiernos regionales, fortalecer a sus gobiernos locales, inclusive a las entidades del gobierno nacional que también tienen proyectos ahí. En Piura, por ejemplo, ¿cuántos proyectos han identificado que se tienen lo que se identificaron ahí en algún momento respecto a, por ejemplo, control concurrente, que son aquellas... proyectos que justamente se va y se visita 500 proyectos. ¿Cuántos se han avanzado de esos 500? De esos proyectos, digamos, en lo que es ejecución de obra, etcétera, aproximadamente un 20%. Poco, ¿no? Poco. Entonces se requiere una intensidad, se requiere acentuar los esfuerzos de parte de las entidades
Se requiere inclusive la misma autoridad de reconstrucción con cambios está viendo cómo fortalecer a la propia entidad, porque la reconstrucción sobre todo tiene un rol articulador, pero los grandes ejecutores son las propias entidades, gobierno nacional, regional, local. Entonces tiene que ser una combinación de ese articulador, que es como un director de orquesta, pero con el esfuerzo que puede hacer cada una de las entidades. La burocracia es un, digamos, obstáculo que dificulta el trabajo. Digamos, aquí se ha acelerado mucho los procesos. Tienen normas especiales para la ejecución de las inversiones, mucho más simplificados. Salió una legislación especial justamente el año pasado. Entonces, existe esa normatividad que permita acelerar los procesos, por ejemplo, en lo que es selección de los contratistas, ¿no? Para que no se encuentre con el camino clásico de ejecución, ¿no? Entonces, digamos, las instituciones tienen una capacidad, como digo, y muchas veces si uno les da un reto mayor en cuanto a ejecución, les cuesta amoldarse a ese nuevo reto, ¿no? Ahora, en Huancavelica y Ayacucho, que digamos son regiones del centro, también se han encontrado dificultades, ¿no? Sí, por ejemplo, de la sierra tenemos 4 departamentos. En la costa es de Tumbes hasta Arequipa, 10 departamentos, ¿no? Después 9, y en la sierra tenemos 4 departamentos, que es Cajamarca, Ayacucho, Junín y Huancavelica. Y en la selva inclusive uno, Loreto. Ese es el conjunto de donde tenemos las 13 regiones donde se está trabajando. Pero ahí se presentaron lluvias. Que han sido azotadas por las lluvias. Lluvias, inundaciones, todo, sobre ¿no? todo inundaciones, deslizamientos, derrumbes, y que hay que entrar con estas obras de reconstrucción. Ahora, ayer usted ha estado en una inspección también, ¿no? Justamente nos tocó ir a Lurigancho para ver una obra de la Municipalidad Metropolitana de Lima, una obra importante que está en la avenida Los Cisnes, se llama. Es una avenida principal de 2 vías, de 2.2 kilómetros, y que se firmó contrato en febrero, tiene previsto terminar en septiembre, pero todavía el avance es de un 17-18% según nos informaban los contratistas, y todavía hay mucha labor por realizar, pero ya encontrábamos algunos riesgos, porque esa es la labor de la Contraloría, ver qué riesgos había. Por ejemplo, la obra requiere el desplazamiento de algunas infraestructuras que son de otras empresas, lo que se llama interferencias. Por ejemplo, los postes de las empresas eléctricas tienen que ser reubicados. Bueno, y eso toma tiempo. Toma su tiempo, entonces se tiene que coordinar debidamente con la empresa de luz, porque ese trabajo los hace la empresa de luz. Claro. No estamos hablando de un día para otro, sino claro, que puede durar meses. Tiempo, hay que hacer la coordinación, inclusive hay que ver el costo para poder realizar esa. Igual con Sedapal. La tubería de alcantarillado, hay una tubería de alcantarillado que tiene algunos afloramientos. Entonces, si veo afloramientos en esa tubería, ¿cómo pongo una losa encima? Si es que todavía tengo, quizá ahí necesite primero ver Sedapal qué dice respecto a si tiene que cambiar o no esa tubería. Tendrá que evaluarlo. Todo eso lleva su tiempo. Otra interferencia, por ejemplo, que vimos. Hay una parte de la vía donde una propiedad privada invade parte o cruza, pero, bueno, es propiedad de esa señora que es la propietaria, pero que está cruzándose por donde tiene que pasar la vía. También tiene que haber ahí un entendimiento y un acuerdo entre municipalidad y ese propietario. Entonces decimos, el control concurrente puede tener sus frutos detectando a tiempo y dando las alertas, y al final, ¿en qué termina el trabajo? Le decimos a la entidad, oiga, hay todos esos riesgos, mire usted, porque ellos tienen que decir, las propias entidades, cuáles son las soluciones que quiere abordar. ¿Y cuántos auditores son los que trabajan en esto? Sí, en este operativo estamos saliendo cerca de 450 colaboradores en esas 13 regiones, de las 13, y algunos de Lima, que se desplazan también. ¿Usted también está viajando? Bueno, yo estuve acá en Lima, ¿no? Como digo, visitando esta obra de Lurigancho, pero tenemos equipos en las 13 regiones, porque hay gerencias regionales de control, y también de las unidades orgánicas de la propia Contraloría que se desplazan para ver cuál es el... Entonces tratamos de abordar el conjunto. Entonces, ¿cuál es el universo de obras que estamos visitando? Primero las obras que ya entran a la fase de ejecución, o sea, ya están en ejecución de obras, son más o menos 650. Y también están las otras que no han entrado a fase de ejecución de obra, que son como 3.000,
pero donde vamos a ver cuál es el estado de sus estudios, del expediente, del perfil, para que prevemos lo antes posible pudieran entrar a la siguiente etapa, que es la ejecución propiamente dicha de las obras. En Lima, ¿cuántas se han identificado? Bueno, en todo el departamento de Lima estamos hablando de 154 obras por el orden de unos 285 millones de soles. ¿Y Eso es. cuántas ya han pasado la fase de ejecución? Bueno, en lo que es, por ejemplo, en todo Lima se habla del orden de 33. 33. Sí. Ya, poco también, ¿no? Entonces sí, o sea, se requiere justamente ver los mecanismos para que se pueda acelerar ese tipo de... Ahora, ¿y usted cree que cumplamos el tiempo que se ha establecido, que es hasta el 2020, me parece, con todas las obras? No. Bueno, eso sobre todo va a requerir de un fortalecimiento muy significativo de las entidades. Por otro lado, las propias entidades ver qué tipo de capacitación se requiere sus recursos humanos, si quieren incorporar más recursos humanos, inclusive todo lo que son procedimientos, métodos, por ejemplo, todos los elementos que se necesitan para el desarrollo de los expedientes, los procesos mismos para contratar, los consultores, los contratistas, es todo un esfuerzo. Está establecido en principio de que podamos terminar tal como está establecido, pero es un esfuerzo bastante significativo el que habría que hacer. Y además que es necesario, ¿no? Para Es toda una necesario, población porque que necesita es realmente la que se población más reconstruya golpeada, el lugar, ¿no? la población más golpeada, Claro. que inclusive en algunos todavía, por ejemplo, no tienen una casa, un sitio para donde reinstalarse de nuevo, o no tienen el servicio restablecido. Entonces estamos hablando de la necesidad con mayor prioridad que tiene el país ahorita de atender a esos peruanos que justamente Claro fueron que sí. golpeados. Listo, don César, lo felicito. Esperemos que sus auditores también tengan la fortaleza que usted tiene para venir y conversar un poco sobre el trabajo que viene realizando y la labor que ustedes cumplen, ¿no? Muchas gracias por la invitación y justamente esa es la labor de la Contraloría, sobre todo cómo poner su granito de arena para acompañar en la ejecución, que no se vea la Contraloría que solo a veces se ve como la entidad que va a castigar, Inquisidora, ¿no? sino inquisidora, Inquisidora. no, tiene que acompañar justamente de ver qué son los problemas, detectarlos y qué sugerencias de solución para llegar con los proyectos, las obras a buen término. Listo, don César, lo felicito nuevamente. Gracias. César Muchas Tapia, gracias. gerente de control de servicios públicos básicos de la Contraloría.